7 características que ha de cumplir un buen tema de educación física en el año 2024. Vamos a actualizarlo para que si estás en esta recta final, pues compruebes que tu tema es completo, que tu tema es característico y diferenciador para que no aburras al tribunal con los clásicos temas de ese siglo XX. Vamos con la primera característica y es que en el inicio se ha de ver esa justificación didáctica o mejor dicho, las potencialidades de la educación física por un lado. Se puede ver ese empoderamiento de la asignatura, por qué es tan importante y sobre todo que no suenes genérico. Es decir, en este caso intentaría aludir directamente a la potencialidad del contenido que te ha tocado. Me explico. Imagínate que te ha tocado uno de los temas del deporte. Habla del deporte, habla de la misión del docente de educación física respecto a trabajar el deporte de una manera didáctica, habla de cómo puedes alcanzar una serie de valores a través del deporte, pero que se vea algo de chicha en ese inicio, porque ya sabes, es tu carta de presentación y tienes que encontrar un equilibrio entre sorprender al tribunal y que de manera directa le hagas ver al tribunal que es una introducción específica de dicho tema. Segunda característica, bibliografía actualizada. Y aquí no solo hablo de libros como tal, que quizá en este punto es más complicado, no salen tantos libros actuales de educación física. De igual manera te voy a dejar en la descripción una serie de libros que considero muy importantes para el temario de educación física, pero aquí me refiero a que también en cuanto a bibliografía pongas el foco en artículos, por ejemplo, del grupo Actitudes, que comparten prácticamente cada mes diferentes artículos sobre evaluación compartida, sobre evaluación formativa, modelos pedagógicos, artículos que hemos también trabajado en el podcast como educación física con significado, pero también el tema es un lugar perfecto para demostrar al tribunal que estás actualizado y también para demostrarle que no solo te has estudiado ese tema, es decir, que tienes un control amplio de la oposición de educación física, te recomiendo que en el mismo tema también hagas relaciones con otros temas. Por ejemplo, si hablas, vamos a seguir con la analogía del deporte, estás hablando de los valores y en algún momento dado lo quieres conectar con cómo trabajas la igualdad, cómo trabajas la perspectiva de género, pues hacer alguna relación con el tema 5 en el caso de secundaria, con el tema de 25 en el caso de primaria. Por cierto, en este punto te quiero recordar que hemos abierto las plazas para preparar oposiciones este año 2024-2025. Si no quieres quedarte sin esa reserva y sin esa plaza, es el momento. En el comentario fijado te indico cómo apuntarte. Se haría ahora una pequeña reserva que se quita del primer mes y lo más importante, ya sabes, hemos mejorado nuestra preparación. Cada año queremos ser mejores preparadores. No solo vas a tener todo lo que implica prepararse todos los puntos y temas adaptados al tiempo, sino también nos hemos enfocado mucho en dar una visión holística y completa de supuestos resueltos de educación física, tanto de primaria como de secundaria, de ofrecer bancos de recursos para motivaros e inspiraros y que tengáis ideas de situaciones de aprendizaje ya hechas. En definitiva, es una formación muy completa que también tienes toda la parte de técnicas de estudio y toda la parte de oratoria para que no necesites nada más, ni libros, ni artículos, ni otros cursos online, solo nuestra preparación para que más temprano que tarde te saques la plaza. Así que reservas tu plaza y la segunda semana de septiembre empezamos a tope. Bien, tercera característica. Ya os he dicho que tenemos que empoderar la asignatura. En ese inicio tenemos que hablar de todas las potencialidades, esa justificación didáctica del propio tema, pero para encontrar esa afinidad que tanto hablamos en educación física con los docentes, te recomiendo que no solo empoderes una vez tu asignatura, es decir, que también a lo largo del propio tema destaques la educación física como escenario perfecto para trabajar la diversidad, la educación física como el área más transversal que existe, la educación física como la única donde podemos desarrollar a nivel integral a nuestro alumnado, la educación física como la única que ofrece alternativas saludables a nuestro alumnado, en definitiva, que el tribunal vea que somos docentes que creemos en nuestra asignatura. Cuarta característica, si algo nos caracteriza a los docentes de educación física, son los ejemplos prácticos en cada parte. Quizá otras especialidades no den pie a esto, pero tanto en primaria como en secundaria
Todos los temas se pueden ejemplificar, pueden tener su punto de aplicación didáctica, pueden tener esas ejemplificaciones desde los primeros apartados. Hablo de clasificaciones de juegos y deportes de Blanco y Diana. Ponme un ejemplo. Hablo en algún momento dado de la educación física del siglo XXI. Ponme un ejemplo. Hago un pequeño recorrido en la historia del deporte y la educación física. Ponme un ejemplo de cómo ha cambiado de esa evolución histórica. Hablo de las funciones del movimiento. Ponme ejemplos y ejemplos que demuestren que sabes programar en educación física. Así que cuanto más ejemplos con sentido, mejor. De hecho, hoy hemos tenido una pequeña anécdota con uno de los opositores de secundaria que nos comentaba, ¿el tribunal puede ver el uso de un gráfico como una marca? Y digo, a ver, lo puede ver como una marca si metes ese gráfico en tu tema y no tiene nada que ver con el propio tema. Me lo invento, imagínate, estás en primaria, tema uno de historia, y de repente pones un gráfico de la ley de adaptación al esfuerzo o pones un gráfico para explicar la supercompensación, eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero si en el propio tema donde hablas de la sistemática del ejercicio, donde hablas de los principios de entrenamiento, añades algún gráfico que tenga sentido, adelante. Hemos hablado del inicio, vamos a ver el final. El final, tanto en el tema como en el supuesto, como en la programación, en la exposición, es lo que nos va a multiplicar nuestro recuerdo. Es decir, es lo que va a lograr que el tribunal nos recuerde. Por tanto, lo tenemos que cuidar. De nuevo, primera premisa, que no sonemos genéricos en el primer apartado. Hagamos una pequeña recapitulación en el primer párrafo de la conclusión, donde siguiendo con el tema del deporte, destaquemos las bonanzas, las 3 o 4 ideas principales del deporte y luego sí, podemos acabar en alto, hablar de nuevo del empoderamiento de la educación física, de una cita que nos represente, de una conexión emocional para que el tribunal nos escoja, pero que no queden introducciones y conclusiones genéricas. Sexta característica de un tema ganador, de un tema para que os escoja el tribunal frente a la competencia más genérica es el uso de las TICs. No en todos los temas se va a poder, pero ya sabes que, por un lado, el diseño universal para aprendizaje se apalanca mucho, se apoya, se sustenta mucho en esa rueda, en esas tecnologías para que nuestro alumnado aprenda mejor, para que nuestro alumnado, si en algún momento dado no llega o no entiende, no comprende o no se puede relacionar como aquellos alumnos más normotípicos, pues podemos utilizar una tablet, podemos utilizar una aplicación como Dictapicto, podemos utilizar en este caso incluso la inteligencia artificial. En el caso de educación física le tenemos que dar esa vuelta para utilizar las TICs para que nuestro alumnado se mueva más y mejor, pero tenemos mucha tecnología que nos ayuda a ofrecer esa continuidad a los contenidos trabajados en el aula o en el gimnasio, en el patio de educación física. Y por último, si te quieres diferenciar de la media, son los detalles. A ver, ahora tenemos mucha información. Siempre lo digo, yo cuando oposité, ¿qué ocurría? Que no había influencers de educación, que no había recursos prácticamente, que hablabas de gamificación y tenías al tribunal embobado. Ahora estamos en el extremo opuesto. Hay muchísima información en Instagram, hay blogs, hay academias que divulgan, nosotros mismos compartimos gran contenido gratuito. Bien, ¿qué pasa? Que aquí no todos los opositores saben aplicarlo, no todos los opositores trabajan y tienen ese compromiso en cuidar en cada detalle. Entonces, hay muchos opositores que van a tener un tema a modo de collage, de sí, un muy buen inicio, pero de repente no ejemplifican nada práctico, van a tener un buen final, pero el inicio muy genérico. Entonces aquí la plaza o el tema excelente está en los detalles, el que tiene el inicio, el que tiene el final, el que sabe ejemplificarlo, el que sabe relacionarlo, el que sabe argumentar ese uso didáctico, el que sabe conectar a nivel legislativo de la forma más específica posible, el que sabe hacer alusiones a documentos de centro, el que sabe incluso un artículo, un libro que ha salido hace poquito, extraer algo característico, el que si hace alguna referencia bibliográfica no se queda a la superficie de me he basado en este libro, sino voy a ese artículo. Entonces, es tiempo aún de cuidar los detalles, es tiempo de no tener mitad de tema bien, sino adentrarse para tener un tema completo. Así que si has llegado hasta aquí, me encantaría que me lo dejases en los comentarios, que tienes ese compromiso, déjame la palabra compromiso y sé que más temprano que tarde te vas a sacar la plaza, vas a sacar ese gran resultado y nos encantaría que contases con nosotros para la preparación, ya lo sabes, en el comentario fijado. Un abrazo.